Nada son las complicaciones que vamos a ver, obviamente. Entonces, vamos a empezar. Bueno, para empezar, bueno, la diapositiva es un poquito borrosa, pero bueno, es importante saber que se hizo un estudio en Estados Unidos y México para ver cuál era la causa más común de insuficiencia renal en Norteamérica. Y nos dimos cuenta que la principal causa es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Como ustedes ven en la diapositiva de allá al lado derecho, en su pantalla, la diabetes mellitus está en azul, la hipertensión arterial en rojo, y las glomerulopatías y la polinestosis renal está en verde y en morado. Es prácticamente la diabetes y la hipertensión son las causas más comunes de la insuficiencia renal en México. México tiene un gran problema de salud, principalmente en problemas de sobrepeso, obesidad, y todo eso se asocia a la diabetes mellitus y la hipertensión. Si nosotros pudiéramos prácticamente abatir esas dos primeras causas, ¿qué pasaría con la enfermedad renal en México y en Estados Unidos? Obviamente se abatiría un montón. Entonces, como ustedes saben, pues la mayor parte son complicaciones propias y son factores que se pueden prácticamente quitar, ¿sí? A excepto de las glomerulopatías, que ya son por enfermedades inmunológicas o alteraciones genéticas que nos dan la poliquistosis renal. Pero bueno, es importante saberlo, porque es lo que quiere decir que, pues, que vamos para arriba, ¿sí? Cada vez hay más diabetes, cada vez hay más diabetes juvenil, cada vez vemos pacientes de 20, 25 años con diabetes, y no tipo 1, sino tipo 2. Cada vez vemos más niños de 15, 13 años con obesidad, sobrepeso. Entonces estos niños están prácticamente condenados a la insuficiencia renal y otras enfermedades, no nada más la insuficiencia renal, ¿sí? Y bueno, los factores de riesgo, pues ya los más inherentes, pues edad de más de 60 años, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, el género, bajo peso al nacer, por el hecho de que hay hipoplasias renales, la raza negra, obviamente porque la mayoría de los pacientes con raza negra son hipertensos, tienen un factor genético que los hace hipertensos a muy corta edad, y esa es la primera causa, bueno, la segunda causa de enfermedad renal. La diabetes como la segunda causa, la hipertensión arterial igual, las enfermedades autoinmunitarias, las infecciosas, los nefrotóxicos y también algunos, la diabetes igual, a otros factores de progresión, la proteinuria persistente, la hipertensión maltratada, la diabetes maltratada, el tabaco y la dislipidemia. Son factores bien importantes. Pacientes que son fumadores o que tienen dislipidemia están condenados a la insuficiencia renal, obviamente la cardiopatía, que sería el primer factor, pero el tabaco y la dislipidemia, pues sí se condenan a insuficiencia renal. Aquel paciente diabético, hipertenso, que tenga poliquistosis, que tenga una enfermedad inmunitaria y que fume y que tome, pues prácticamente afecta los vasos. Bueno, antes que nada, pues nosotros podemos recibir un órgano ya sea de donador vivo relacionado o de donador fallecido. El donador vivo relacionado es cuando un familiar o amistad le dona un riñón a un paciente o su familiar. Y de fallecido es cuando un paciente tiene muerte cerebral o parada cardíaca y tiene el deseo de donar sus órganos en algún momento. Una vez que nosotros procuramos los órganos, hacemos algo que se llama cirugía de banco, es un procedimiento quirúrgico. ¿De qué se trata la cirugía de banco? Pues como lo dice ahí, prácticamente es la exploración y preparación del órgano con fines de trasplante. Es decir, lo obtenemos y empezamos a trabajar con él, preparamos la vena, preparamos la arteria, preparamos el uretero, quitamos el exceso de grasa, y una vez que está preparado para realizar las anastomosis, pues empieza el trasplante. Pues obviamente, como se ve en la imagen, pues como les había dicho, pues hay que preparar principalmente la arteria, la vena y la arteria para que se pueda hacer una correcta anastomosis, al igual que el uretero. Recuerden que tenemos mucha grasa, tenemos mucha grasita perirenal en la cápsula de Gorota, y pues lo que se trata es tratar de tener lo más limpiecito posible al injerto. Tampoco hay que llegar a desvascularizarlo mucho, porque gran parte de la vascularización del uretero viene del polo inferior y al igual de toda esta grasita. O sea, aquí la imagen es muy explícita para hacerse entender. Bueno, pues la incisión, pues accedemos al retroperitoneo, prácticamente una incisión sí oblicua, se puede llamar el palo de J o incisión de tipo Gibson, y lo que hacemos es disecar, ¿sí?,
los músculos laterales del abdomen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, ¿sí? Prácticamente accediendo hasta encontrar y separar la bolsa peritoneal. ¿Sí? Aquí vemos la incisión, ¿sí? Y aquí vamos a ir separando y encontrando diferentes estructuras hasta llegar al músculo. No sé si se vea muy bien, pero bueno, durante la disección pues es importante conservar los vasos epigástricos, ligamento redondo en la mujer o el conducto espermático en el hombre. Entonces hay que separarlos para evitar lesionarlos, ya que el conducto espermático en el hombre, si lo ligamos, pues prácticamente condenamos a este paciente a la infertilidad. ¿Sí? Y en la mujer el ligamento redondo pues trae detalles anatómicos y estéticos a nivel de los labios mayores, y pues obviamente es algo que no queremos. Y los vasos epigástricos hay que conservarlos, porque como les había dicho, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, muchos de los pacientes que les hacemos angiotomografías, bueno, más que las angiotomografías, muchos de los pacientes tienen arterias polares, es decir, una arteria que irriga el polo, ya sea el superior o el inferior. Si nosotros ligamos esas arterias, pues es claro que ningún riñón tiene una polar por una condición genética anómala, sino que porque recibe sangre a esa parte del riñón. Si yo ligo esa arteria, entonces pues estoy condenado a que no reciba riego sanguíneo a través de la aorta hacia el polo. Entonces los vasos epigástricos me van a poder servir para hacer la anastomosis en las polares y que siga recibiendo sangre ese polo. Principalmente en el inferior, porque como lo habíamos visto antes, el polo inferior nutre al uretero. Entonces, si yo ligo la polar inferior, pues prácticamente puedo condenarlo a que haga necrosis del uretero, se necrosa, se perfora y pues ya la cosa se complica bastante. Bueno, pues aquí lo que vemos es una imagen más detallada del campo quirúrgico. Nosotros vemos aquí la bolsa peritoneal, nunca entramos a la cavidad peritoneal, nunca entramos al abdomen, prácticamente encontramos al retro, ¿sí? Nosotros aquí vemos el psoas, ¿sí? Y los vasos epigástricos aquí se empiezan a ver, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos ver una imagen blanca, este es el uretero nativo, el riñón está aquí arriba, los pies del paciente están acá, toda esta zona sí es el peritoneo. Aquí encontramos, por aquí debe estar el ciego, el apéndice, el colon superior y el ángulo debe estar por acá. Entonces hay que acceder al retroperitoneo sin acceder a través del abdomen. Aquí vemos prácticamente los límites anatómicos un poco más detallado. Sí, como les había dicho, pues vemos aquí el psoas. Sí, parece que se está viendo la arteria ilíaca externa, la interna está por acá, la vena está un poquito más abajo. Aquí se ve más detallado y obviamente ya está prácticamente todo diseccionado. Vemos la vena ilíaca externa, los pies del paciente, este es el psoas, ok, está al revés. Los pies del paciente están acá, la cabeza del paciente está acá. Aquí viene la arteria ilíaca externa, aquí viene la arteria ilíaca interna, esta es la vena ilíaca externa y atrás de aquí está la vena ilíaca externa, el psoas está aquí. Y el nativo, el uretero nativo está por acá aproximadamente. ¿Sí? Si se fijan, para atrás, para atrás. Con la flecha. Perdón. Si se fijan, aquí por cuestiones de exposición anatómica, pues la mayoría de los pacientes aquí se ven un poquito vasos linfáticos, al igual aquí que ya no, porque lo que aquí que hacemos es hacer la linfadenectomía, quitar la linfa lo más que se puede para hacer las anastomosis y los cortes. Aquí no hay tanta linfadenectomía, se ven aquí pequeños linfas. Entonces es importante no hacer una linfadenectomía tan excesiva, porque una linfadenectomía muy excesiva o muy cruenta obviamente me condiciona a los famosos linfocitos, que es una de las primeras complicaciones del paciente postoperatorio trasplante renal e linfocele. Entonces tratamos de que no se hagan linfadenectomías tan radicales, porque sí nos pueden traer problemas. Una vez que tenemos el campo quirúrgico completo, pues entonces viene la parte de la anastomosis vascular. Las anastomosis principal, empezamos con la anastomosis venosa. La primera, bueno, pues aquí tenemos la vena renal ilíaca externa y esta es la vena del donador, ¿sí? Y lo que se hace es prácticamente dar 4 puntos de sutura en 4 puntos cardinales. Esta es la técnica quirúrgica clásica, es la técnica quirúrgica
prácticamente la que me da mejores detalles y posibilidades de no tener complicaciones en el cierre de las anastomosis. Entonces damos 4 puntos cardinales de sutura, es decir, si la cabeza del paciente estuviera aquí y los pies del paciente aquí, pues sería una cefálica, otra distal, ¿sí? Una hacia la derecha, es decir, posterior, y una anterior. Lo que hacemos es abrir las bocas, para que en el momento que hagamos las anastomosis no juntemos boca con boca y la cerremos o la fluyamos, ¿sí? Se pueden dar 2 puntos de sutura en los ángulos y la sutura es continua. Una vez que prácticamente ponemos los 4 puntos cardinales, damos un surjete, ¿sí? Para cerrar las bocas. En este caso, pues son suturas término-laterales, es decir, el término de la vena renal con el lateral de la vena ilíaca externa. Igual con puntos continuos, con monofilamento, 6 ceros. Sí, y prácticamente lo que queremos es adecuar una boca de la vena del donador a la boca de la vena del receptor. Esta anastomosis debe ser hermética y no estenótica. En la vena renal, la estenosis no nos va a producir hipertensión arterial, pero sí nos produce alteraciones en el flujo que pudieran conllevar a una trombosis de la vena renal. Y una trombosis de la vena renal, pues prácticamente estamos en un problema muy grave, como más adelante vamos a verlo. Aquí vemos cómo se va completando la anastomosis. Aquí falta una parte de la boca. Aquí ya la parte posterior ya debe de estar hecha y estamos haciendo la parte anterior. Incluso aquí vemos la arteria ilíaca externa y aquí ya vemos la arteriotomía ya lista para preparar a hacer la anastomosis. Aquí vemos otra imagen más detallada. Aquí ya la vena prácticamente está realizada. Aquí tenemos una pinza Satinsky que está fluyendo, ¿sí? Prácticamente que ya no llegue sangre al injerto. Se ocluye la parte cefálica y la parte distal, al igual que estos clips o bulldogs que están ligando la parte cefálica de la arteria ilíaca externa, y aquí hay uno que está ligando la parte distal de la arteria ilíaca externa. Entonces es así como podemos hacer la anastomosis sin necesidad de fuga. Por eso empezamos primero con la vena, porque al empezar con la arteria, pues obviamente ocluimos la vasculatura hacia la pierna. Obviamente que los músculos y las extremidades tienen una capacidad de isquemia, toleran muy bien la isquemia, prácticamente 40 minutos, 1 hora como máximo. Eso no quiere decir que hay que esperar ese tiempo, hay que hacerlo ni tan rápido ni tan lento. Entonces, primero hacemos la vena y después hacemos la arteria. Entonces debemos hacerlo más rápidos pero bien hechos, ¿sí? Para no tratar de isquemizar tanto la pierna. Y es lo mismo, igual, términos laterales de la arteria del donador a la arteria del receptor. Es importante empezar la anastomosis siempre del donador al receptor, porque nosotros tenemos que traer la arteria del receptor y llevarla hacia la vena. Pues si empezamos con la vena y al llevarla a la arteria, pues podemos desgarrar. A excepto que tengas una arteria que tenga muchas placas de ateroma. Muchas de las veces, como ya lo vimos, la diabetes mellitus es la primera causa de la enfermedad renal en México. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal y la diabetes hacen placas de ateromas en las arterias. Entonces, al estarlas manipulando o poniendo los clips, se pueden liberar esas placas de ateroma, y una vez que restablecemos la circulación, entran al injerto y lo trombosan. Entonces, si nosotros en la inspección vemos que hay placas, entonces la sutura se modifica y cambia. Entonces ya no hacemos del donador al receptor, sino lo que hacemos es dar un punto de sutura. Prácticamente las suturas vasculares son dobles armadas. No sé si recuerdan cuando rotaron en cirugía, hay suturas que tienen 2 agujas en los 2 extremos. Entonces lo que hacemos es prácticamente fijar la placa de ateroma a la arteria. Si damos un punto por adentro para fijarla, para que no se mueva. En términos generales, la agarramos, ¿sí? Y luego con el otro punto de sutura a la arteria del donador. Entonces con eso garantizamos que esa placa no se va a mover, la vamos a fijar entre comillas. Porque si lo hacemos al revés, hacer esto, prácticamente la denudamos y sacamos, o a lo mejor la movemos mucho y a la hora del flujo, pues la termina de mover y la lleva hacia el injerto. Pero bueno, eso sí ya son datos, o sea, no son detalles ahí de lo que tenemos que hacer las anastomosis. Igual puede ser con polipropileno, no absorbible, 6 ceros o 7 ceros. Igual debe ser hermética y no estenótica.
obviamente hermética para no tener fugas, sino estenótica porque aquí sí ya cambia la cosa. Si nosotros producimos una estenosis de la arteria, pues una de las complicaciones de la estenosis de la arteria renal o de la anastomosis, de la neoanastomosis de la arteria renal, pues es las complicaciones que ustedes ven, bueno, que trato de evitar y que pues con el ultrasonido Doppler nos damos cuenta que es la hipertensión arterial. Entonces, pacientes posoperados de trasplante renal que les bajan la solicitud y les decimos, ¿sabes qué? Es que está muy hipertenso. Yo creo que son los niveles de calcinurina, son las dosis altas de esteroides. Pues si son las médicas, pues para qué le hacemos el ultrasonido, ¿verdad? Pero ya cuando les lleven una solicitud de un paciente bien hipertenso, trasplantado, o bueno, no trasplantado también como una de las causas de hipertensión no controlada, pero trasplantado, pues lo primero que ustedes tienen que pensar es que la arteria quedó estenótica o nos quedó estenótica. Entonces es lo que tienen que buscar, datos de aumento de las resistencias o que tengan estenosis, y esa sería la primera causa, una de las complicaciones del trasplante, ¿sí? Bueno, pues aquí las arteriotomías pues se pueden hacer con pinzas adecuadas, con pinzas tijeras vasculares o tijeras de POC. Se hace una venotomía, se hace una incisión, o se puede utilizar el arteriotomo. El arteriotomo no es que es un mecanismo, si es una pinza especial que tiene filo en la parte distal y en la distal y en la proximal. Se hace una pequeña incisión en el vaso, se inserta el arteriotomo y me hace una incisión circular. Esta es una imagen, ¿no? Pero bueno, me da una incisión mucho más grande. Hay calibres desde 2.7 milímetros hasta prácticamente 6 milímetros. Pero va a depender mucho del tamaño de la arteria. Claro, entre más grueso sea o entre más grande sea la incisión, pues mi sutura no voy a tener tantas complicaciones para estenosarlo. Recuerden que la cicatrización es retráctil, entonces todas suturas o todos los afrontamientos en cualquier estructura que sea tubular tiene una complicación que es la estenosis, se va a estenosar. Entonces, pues siempre hay que garantizar dejar una buena arteriotomía, un buen espacio para que mi sutura que va a estenosar o va a ser retráctil no estenose la arteria. Entonces sí hay que tener un poquito más cuidado en esa parte. Bueno, estas son anastomosis, como lo vemos aquí, es término lateral, aquí está la vena, aquí se hace, es término lateral, aquí también es término lateral, incluso puede ser la arteria, aquí puede ser término terminal, esta es la arteria ilíaca interna, y se anastomosa a la arteria renal del donador. Aquí va a depender mucho, no les podría decir exactamente cuáles son las indicaciones francas como para determinar cuándo se debe hacer término lateral o término terminal. Eso va a depender mucho de lo que se encuentre en el quirófano. Por ejemplo, paciente diabético, tiene muchas placas de ateroma y la arteria ilíaca externa está llena de placas, pues obviamente hacer una anastomosis ahí va a ser más complejo. Y si valoramos la arteria ilíaca interna y no vemos placas, pues entonces el mejor lugar para poder hacer una anastomosis pues va a ser a la arteria ilíaca interna. Son detalles anatómicos que ustedes deben de saber y nosotros los cirujanos les tenemos que comentar, porque muchas de las veces, como ustedes todos los días se enfrentan, pues sí, la mayoría de los cirujanos somos como medios raros, o los médicos, ¿no? Siempre mandamos solicitudes de ultrasonido, placa, tomografía, como si fueran laboratorios, pero ¿qué le quieres ver, no? Porque también es importante que yo sea lo más explícito posible, que yo comente lo que encontramos y por qué lo quiero hacer, porque eso facilitaría el trabajo para ustedes. Y si yo se los hago un poco más fácil, ustedes me van a dar diagnósticos mucho más certeros. Entonces sí es importante que como cirujanos o como médicos seamos lo más explícitos, porque eso también les facilita a ustedes para saber las complicaciones y no los pongo a estar buscando. Claro que con el tiempo se van a hacer tan duchas que por más que yo los quiera engañar, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por más que yo les haga una solicitud toda así, oye, lo hice todo bien, bla, bla, pues ustedes se van a dar cuenta que no es así. Pero eso se los va a dar el tiempo, pero mientras eso ocurre, pues siempre llenarse de información.
Entonces, pues va a depender mucho de lo que encontremos. Cuando ustedes tengan suturas términos terminales, lo primero que tienen que pensar qué fue lo que llevó al cirujano a hacer ese tipo de anastomosis, por qué escogió la arteria ilíaca interna en relación a la arteria ilíaca externa, que es más gruesa, que recibe más flujo, que lleva una gran cantidad de flujo a la pierna, a una interna que sí lleva muy buen flujo, que no va a repartir obviamente, pero qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces preguntar, porque pues es importante, porque cuando yo les diga, pues ¿sabes qué? Es que está lleno de placas de ateroma, pues entonces ya no nada más se forman en las ilíacas, pueden venir más arriba, y entonces ahí explicaría sus flujos y sus velocidades, creo yo, no lo sé, eso ya ustedes lo verán después. Pero bueno, en algunas ocasiones hacemos reconstrucciones vasculares. La mayoría de las veces no todos los riñones tienen una sola arteria renal. Ustedes han visto un montón de estudios, me imagino, más que yo, obviamente, en los cuales pues ven 3 arterias renales, 4 arterias renales, 5 arterias renales y 2 polares. Entonces, pues prácticamente podemos recibir un injerto, principalmente pacientes donadores fallecidos, porque de vivo relacionado, rara vez escogemos riñones que tienen 3 arterias o 2 arterias renales, porque quitarle un riñón a un paciente, un donador vivo, quitarle un riñón que tiene 2 arterias renales, se puede, pues claro, ¿verdad? Los pacientes oncológicos que tienen un trauma, que tienen un absceso, una infección, un cálculo grande, pues se les tiene que quitar. Pero en cuestiones de donadores hay que ser un poco más cautelosos, porque son donadores vivos, y el criterio de donador vivo es que tiene que estar sano. De hecho, el programa de donador es donador renal sano. No podemos quitarle un riñón a alguien enfermo, que tenga una condición. Entonces hay que ser un poco más precavidos. Entonces rara vez escogemos riñones de donadores vivos con 2 arterias renales, para evitar tener una complicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hay que dejar una muy buena arteria, lo suficientemente larga para que me dé posibilidades de hacer una anastomosis. Al igual que la vena. Es algo que no ocurre con las nefrectomías por pacientes oncológicos, por traumas. Podemos hacer las disecciones aquí altas. Entonces pues ya no hay ningún problema. Pero en donadores renales tengo que ir lo más cerca, lo más que se pueda, sin llegar a ser exagerado, pero tengo que dejar una vena muy larga o una arteria muy larga. ¿Eso qué quiere decir? Que me tengo que acercar mucho a la aorta o nos tenemos que acercar mucho a la cava. Entre más me acerque, mis posibilidades de lesionar esas arterias importantes pues son mayores. Entonces hay que tener un detalle anatómico más complejo. Pero bueno, en este caso, pues si tuviéramos de donadores fallecidos 2 arterias, pues hacer dos dobles anastomosis pues va a ser más complejo, y si son muy pequeñas ya sabemos que mi posibilidad de estenosarlas pues van a ser mayores, y si las estenoso la función no va a ser adecuada. Si ya de por sí un riñón de donador vivo relacionado a la vida media es de 10 años, si yo lo hipertenso en el postoperatorio inmediato, pues obviamente voy a ir a menos de 10 años, a 5 años. Entonces tengo que hacer una reconstrucción vascular, abrirlas y unificar esas bocas para que la boca me quede mucho más grande. En este caso, pues ya me quedó una boca más grande, ya se hizo una reconstrucción y ya solamente hago una anastomosis in situ, ¿no? Estas anastomosis se hacen en la cirugía de banco, cuando el injerto está afuera, se prepara todo. Y en el caso de que en algún momento yo procuremos un órgano con 3 arterias, 2 arterias o hasta 5 arterias renales, pues aquí la ventaja, pues como yo tengo una aorta grande, larga, pues es claro que me hago mi parche. Entonces en lugar de que hacer los cortes aquí, pues agarro un parche de aorta. No hay nada más anatómico que exista pues que esto. Aquí ya no tengo que reconstruir nada. Entonces le quito al donador fallecido, no al vivo, ¿sí? Al donador fallecido pues le hago un parchecito, le quito un cachito de aorta, y entonces mi anastomosis va sobre el parche, ya no va sobre las arterias. ¿Sí me pude explicar, verdad? Sí. Bueno, una vez culminadas las anastomosis, pues entonces ya viene la tercera reconstrucción, que es la anastomosis ureterovesical o la neoanastomosis ureterovesical. ¿Qué hay que hacer con el uretero? Pues hay que reimplantarlo o implantarlo. ¿Y dónde se puede implantar? La mayoría de las veces se implanta sobre la vejiga. Es lo que nosotros hacemos, pero pueden ser reimplantados sobre los mismos ureteros nativos. Es decir, agarrar el uretero del paciente e implantarlo,
¿sí? Ahí ya no hay tanto detalle con ustedes por el hecho de que pues no les voy a pedir Doppler del uretero porque no tiene caso y sería imposible, al menos que les pidamos los jets, pero pues ya esa es otra historia, ¿no? Lo que sí van a ver una estructura, un doble J que les va a llamar la atención, que es la estructura que se pone desde el riñón hasta la vejiga a través del uretero. Pero bueno, para los detalles quirúrgicos pues son las complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces lo que se hace aquí es encontrar el mejor uretero. Tiene que ser lo suficientemente largo. Por lo general cuando hacemos las nefrectomías, la disección del uretero la tenemos que llevar hasta el cruce de las ilíacas para tener un buen tramo de uretero. No lo hacemos lo más corto posible, sería muy difícil después de hacer las anastomosis. ¿Se puede? Sí se puede, pero lo ideal es dejarlo lo más corto. Entonces, lo más largo, perdón. Entonces lo que hacemos, aquí se ve el injerto que ya se acostó ahí, y aquí podemos ver que es la vejiga. Más ahorita en otra diapositiva vamos a verlo con más detalle. Entonces lo que hacemos es una técnica que se llama Leach-Gregory o Gregor. Es una anastomosis extravesical, no es intravesical, extravesical es por afuera de la vejiga. Aquí vemos la vejiga, ¿sí? Y cómo la vamos diseccionando. Hay que localizar la vejiga. Lo que hacemos es poner una sonda vesical, como cualquier otro paciente que entra a quirófano. Ponemos soluciones fisiológicas con amikacina 1 gramo, infundimos, lavamos la vejiga y al final tratamos de llenar la vejiga lo más posible hasta donde ceda. Pinzamos la sonda y entonces queda la vejiga totalmente distendida, para que cuando busquemos la vejiga podamos localizarla más rápido, porque si la vejiga está totalmente colapsada, localizarla nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces hay que preparar la vejiga antes para la anastomosis. Entonces ya una vez localizada empezamos a diseccionarla hasta buscar los detrusores, ¿sí? Y lo que hacemos es anastomosar la mucosa del uretero hacia la mucosa de la vejiga, mucosa con mucosa, estructura con estructura, a puntos continuos. ¿Sí? Esta es la vejiga, esto sería el detrusor, ¿sí? Aquí viene la incisión. Entonces anastomosamos, si se fijan acá, la mucosa del uretero con la mucosa de la vejiga. Una vez hecho esta anastomosis con puntos separados, afrontamos los detrusores y prácticamente envolvemos el uretero como si hiciéramos un túnel. De hecho es una tunelización y se le llama técnica antirreflujo. ¿Por qué? Porque cuando la vejiga se va distendiendo, se va llenando de orina, el detrusor se va abriendo y el meato o el neomeato se abre, ¿sí? Y eso hace que llegue más orina. Y cuando la vejiga se va vaciando, se va colapsando, los detrusores van envolviendo al uretero y obviamente el uretero se colapsa, se cierra y ya no hay tanto reflujo. Ahora, esta es una técnica que se dice antirreflujo, pero muchos de los pacientes posoperados de trasplante, la mayoría de ellos hacen reflujo, porque la tonicidad la han perdido al denervar totalmente el riñón. O sea, no nada más es el corte de la arteria, la vena y el uretero, también les llevamos los nervios. Entonces, la mayoría de las veces que ustedes van a hacer ultrasonidos renal de posoperados trasplantados, van a ver reflujo, a menos que la vejiga esté vacía, pero siempre van a ver reflujo y tienen que reportarlo. Pero pues es algo que pues ya sabemos, porque ya no hay tono. Y la técnica, por más que sea una técnica antirreflujo, pues es claro que tendrá sus complicaciones, ¿no? Al menos que la anastomosis sea del uretero al uretero, bueno, ya tendría una alteración anatómica en la vejiga y en el meato como para que tuviera reflujo. Pero bueno, pues eso es lo que se busca, ¿sí? Tratar de tunelizarlo para que se colapse en el momento que se vacía la vejiga y no se tenga tanto reflujo. Aquí es una imagen más detallada, ¿sí? Si se fijan está lo más tunelizada posible. Aquí se ve pues la imagen más en vivo. Aquí se ve cómo se van dando los puntos simples y se va tunelizando el uretero. Este es el uretero y ya va entrando a la vejiga y desde aquí es uno de los primeros puntos y se van suturando para tratar de tunelizar lo más posible el uretero. Y esta es la inspección final. La inspección final consiste en volver a valorar las estructuras, la arteria renal, la vena renal, ¿sí? El uretero baja por acá, pero bueno,
Hay que valorar las estructuras vasculares, que la arteria renal tenga buen pulso, que la vena tenga tril más que un pulso, que se sienta que corre el flujo, y el pulso en la arteria renal. Aquí ya se ve el injerto más rojito, sangrando. Y bueno, una vez encontradas una vez que ya sabemos cuáles son la técnica quirúrgica, pues es claro que voy a saber cuáles van a ser las complicaciones, porque los detalles quirúrgicos, pues prácticamente es una vena, una arteria y el uretero. Por ende, pues las tres complicaciones más clásicas que me voy a encontrar en un paciente post-trasplantado renal, pues son las estructuras que trabajé, ¿sí? Vena, arteria y el uretero. Y de las complicaciones más frecuentes, pues tenemos el linfocele, ¿sí? Con una incidencia muy alta. De todas las complicaciones del paciente post-trasplantado renal, el linfocele es la complicación más común que yo puedo encontrar. ¿Por qué? Pues como hay que hacer las anastomosis vasculares, hay que hacer linfadenectomías. Recuerden que la linfa corre a través de las venas y las arterias, principalmente las arterias. Entonces, si yo hago una anastomosis sobre la linfa, es claro que esa estructura está condenada a la estenosis, o está condenada a nunca ser hermética, o se va a fugar. Entonces hay que hacer linfadenectomías. Por ende, entre más extenso yo sea, entre más haga linfadenectomías más extensas, pues mi linfocele va a ser mucho más alto. Todos los pacientes van a ser linfoceles. La gran ventaja que tenemos es que tenemos drenajes, y el drenaje, pues es claro, cuando yo se los mando a ustedes, pues no ven linfoceles, porque pues, todo está drenando, pero si ustedes ven el drenaje, pues van a ver líquido ahí se va la linfa. Pero si lo que yo hago es operarlo y no dejarle drenajes o se los quito muy rápido, pues es claro que se va a seguir produciendo linfa, y ahí voy a tener de las complicaciones más frecuentes, que es el linfocele. Entonces, pues obviamente cuando les digan, es que tiene disfunción, pues ya inmediatamente, bueno, vamos a buscar la más común, linfocele. No hay líquido perirrenal, bueno, pues ya ahí no hay ningún problema, ¿no? El linfocele, pues es fuga de líquido linfático hacia una cavidad, independientemente de donde sea, ¿no? En un espacio determinado. Es de las complicaciones más frecuentes, va desde el 18 al 51%. O sea, prácticamente la mitad de los pacientes post-trasplantados, post-operados de trasplante renal, hacen linfoceles. Solamente que con los drenajes pues no vemos ya tanto una complicación tan frecuente. Principalmente en el postoperatorio inmediato. Ya en el postoperatorio tardío, prácticamente el linfocele puede ser secundario a otras cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues pacientes con necrosis tubulares agudas, el retrasplante, pacientes que hagan rechazo, pacientes que hacemos biopsias del injerto y anticoagulantes. Puede ser, la necrosis tubular aguda es un evento fisiológico normal. Recuerden que al momento de que nosotros procuramos el injerto, ese injerto ya no recibe vascularidad y obviamente ya no recibe sangre, ya no recibe oxígeno, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Entonces ese injerto ya entra en algo que se llama muerte celular programada, porque ya no hay flujo. Pero esa muerte celular programada la inhibimos un poco con soluciones de preservación y frío. Por eso los ponemos en hielo, porque la temperatura de preservación es de 4 grados centígrados. La mayoría de nuestros refrigeradores, tienen que estar a 4 grados. Si están a 4 grados, pues quiere decir que nuestros alimentos se van a preservar más. Si su refrigerador ahorita que lleguen a casa está a 7, 8, pues ya si está por abajo de 4, pues ya ni se los van a poder comer. Pero bueno, entonces lo que hacemos es, esta necrosis tubular aguda es inherente a la nefrectomía, inherente al paciente trasplantado. Por eso es importante trasplantarlo lo más rápido posible. En ocasiones no lo podemos hacer por cuestiones de las pruebas cruzadas, el transporte del órgano, el quirófano, o sea, no siempre están los quirófanos disponibles, pero no es problema de los anestesiólogos, sino pues, obviamente si hay cirugías pendientes no podemos sacarlos, pero es una prioridad para evitar ese tipo de complicaciones, ¿no? Algunos medicamentos o inmunosupresores también aumentan el riesgo de linfocele, pero estos inmunosupresores pues vemos linfoceles a largo plazo. Cuando ustedes tengan un paciente trasplantado que tenga disfunción y que es muy factible que ya hayan pasado 3, 6 meses, bueno, no tanto el primer año, si podemos verlo,
pero que ya tenga 6, 7 años, 5 años trasplantado y que tenga un linfocele, pues no es común. La causa deben ser los medicamentos, más que el detalle quirúrgico, porque si ya no nos hubiéramos dado cuenta antes. Entonces, si empieza a hacer disfunción, a muchos años de trasplantado y ven líquido ahí, pues pudiera ser un linfocele, pero por uso de medicamentos, como vamos a verlo más adelante. Y bueno, pues son las imágenes clásicas que ustedes pueden ver, excepto las quirúrgicas, pero esta es una imagen de líquido en una cavidad cerrada, y lo que vemos pues es linfa en el momento de la cirugía. Hay que entrar a quitar ese linfocele, y más si no hemos dejado drenaje. Por eso les digo, realmente van a haber linfoceles en el posoperatorio inmediato, a la semana, a los 15, 20 días, al mes. Va a ser muy raro porque tenemos los drenajes, ni los van a ver. Pero ya cuando ven linfoceles a muy corto tiempo, quiere decir que probablemente o no usamos drenajes o los retiramos muy rápido. No tuvimos mucha paciencia. Y el problema de los linfoceles no es tanto el líquido que está ahí, no es la pérdida de proteínas, colesterol y triglicéridos, no es tanto la infección del linfocele, sino que el linfocele va a comprimir las estructuras vasculares, principalmente la vena. Y si me comprime la vena, al comprimirla y cerrarla, pues ya no va a haber retorno y me va a producir una trombosis del injerto. Entonces, ese es el verdadero problema del linfocele. No tanto que pierda proteínas, porque la linfa, recuerden que ahí va las proteínas, colesterol, los lípidos, electrolitos, sino que va a comprimir la vena. Ese es el verdadero problema. De hecho, no es una de las emergencias, pero sí hay que retirarlo lo más rápido posible para evitar que comprima. Hay linfoceles que se van al polo superior o al inferior. Pues ya, bueno, alguno de ustedes hará intervencionismo o lo que quiera hacer, pues ya los buscaré para no abrir al paciente, ¿no? Entonces, pero bueno, el problema, mientras no esté cerca del pedículo, no es que esté bien, sino que bueno, ya la salvamos. Entonces, al buscar los linfoceles, si son muy pequeños, pues busquen las estructuras vasculares. Pues no veo linfoceles cerca de las estructuras vasculares, ya es un descanso para nosotros y para el paciente. Si están muy altos o muy bajos, pues obviamente hay que ir por ellos, dependiendo del tamaño y qué tanto nos hagan disfunción del injerto. Pero ese es el verdadero problema, la compresión de las estructuras vasculares. Ahí sí ya no juego, ¿no? ¿Qué medicamentos producen linfoceles? Pues principalmente los medicamentos como la ciclosporina, el acetoprino, la prednisona, sí, que son medicamentos que producen producen serositis, principalmente sirolimus, que es un inmunosupresor, que no es muy bueno para la primera parte del trasplante renal, es decir, los primeros 8 o 10 años de trasplantado. El paciente no utiliza sirolimus porque es un inmunosupresor muy noble, ¿sí? Y por ende no es el recomendado para el trasplante renal en la primera fase del trasplante. Pero ya bueno, aquel paciente que ya lleva 8, va para 10 años trasplantado, tiene muy buena función renal, una de las complicaciones de los niveles de calcineurinas como el tacrolimus o la ciclosporina, aparte son muy buenos para evitar el rechazo, pues son nefrotóxicos porque producen vasoconstricción de la arteria aferente. Entonces el uso prolongado de ciclosporina o tacrolimus también produce algo que se llama disfunción del injerto, nefropatía crónica del injerto. Entonces ahí es cuando hacemos algo que se llama switch, cambiamos de sirolimus o everolimus. Pero estos medicamentos producen mucha serositis, todas las serosas se inflaman, por ende hacen linfoceles. Este es el caso del paciente en el cual después de 8 o 10 años hace un linfocele, pues qué raro. Entonces no lo tienen que preguntar, pero bueno, puede decir, ¿qué está tomando? Ah, pues estoy tomando sirolimus, everolimus. Ah, bueno, eso no lo pueden poner, ¿verdad? Pero pues ya agarran, ¿sabes qué tiene? Linfocele, porque ya lleva 5 o 6 meses, un año tomando sirolimus o everolimus, y pues esa es la primera causa de medicamentos que producen, ¿sí?, linfocele. Al igual que la ciclosporina en un 4% o la acetoprina y la prednisona en un 4%, es muy bajo en relación a este porcentaje, muy bajo, pero lo puede producir. Son los linfoceles, esos ultrasonidos que hacen de injertos y ven un poco de líquido ahí, pues prácticamente pudo haber sido por este tipo de medicamentos. Al menos que ustedes pregunten y tenga este tipo de medicamentos como sirolimus y everolimus, pues esa es la primera causa. Pero este tipo de pacientes no nada más hacen linfoceles, sino hacen mucositis desde la boca hasta el recto.
hacen neumonitis, hacen serositis, todo el peritoneo se les inflama. Esos pacientes prácticamente hay que darles dosis muy bajitas porque sí se complican muy rápido. ¿Sí? Y lo que habíamos hablado, ¿no? Todos los vasos tienen linfa, todos tienen linfáticos. Obviamente aquí la imagen está bien detallada, ¿no? Y se ve súper bien.